Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Hoy en día es indispensable aprender a ser más creativos y menos reactivos. Ser creativo implica una gran responsabilidad porque permite reinventarnos y evitar esas excusas reactivas que a todos nos encanta utilizar en momentos de adversidad o de cambio inminente. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Resulta que Ideas al Aire es una gran tribu de soñadores. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. ¿Y qué te ofrecemos? 1. Compartir ejemplos, historias, consejos, anécdotas e interesantes puntos de vista sobre la creatividad llevada a la acción. 2. Guiarte con empujoncitos que activarán tu mente, dándote ideas, referencias, recomendaciones, libros, citas, frases o algo de inspiración que te permita seguir en este camino de la serendipia creativa. Y 3. Te enseñamos a trabajar con tus ideas para convertirlas en acciones concretas. Y si nos lo permites, ayudarte a redescubrir tu instinto creativo a partir de tus fortalezas. Soy Tomás Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Bueno, pues hoy estoy con Bessy Cerón. ¿Cómo estás, Bessy? Súper bien. Pues vamos a empezar este podcast de creatividad y de innovación hablando de un tema que a ti te apasiona, que es la innovación social. Entonces tal vez primero que te presentes, que nos digas quién es Bessy Cerón y luego entrar un poquito en el tema de qué es innovación social. Claro, pues soy Bessy Cerón, tengo 32 años, creo que me veo más joven, eso es genial. Y soy una apasionada del tiempo en el que vivimos y del tiempo en que nos viene. Uh-huh. Entre muchas otras cosas, creo que esa es la definición que más me queda. ¿No le tienes miedo al futuro? No le tengo miedo al futuro y al contrario, tengo mucha confianza en nosotros, en los seres humanos, y me parece que el futuro es muy creativo. De hecho, hace tiempo vine contigo a una plática de innovación de Cultus, porque tú estás como colaboradora en Cultus Innovación, igual que Andrés Cedillo. Así es. Y me llamó mucho la atención tal vez ese optimismo que tienes, pues un optimismo que realmente tú tienes fe en que las cosas en el futuro van a ser mejores, ¿no? ¿De dónde viene eso? Pues yo creo que nunca como hasta ahora hemos tenido tantas posibilidades de que el futuro sea lo que queremos que sea, ¿no? Vivimos en una época en donde los cambios son exponenciales. Uh-huh. Y donde hemos derribado incluso sistemas, ¿no? Que eso ya es mucho que decir para construir lo propio. Y no nos hemos dado cuenta. Es lo más increíble que estos procesos evolutivos, digámoslo así, han sido tan rápidos. Estamos tan inmersos en eso que no nos hemos percatado, ¿no? O sea, cómo va cambiando nuestro estilo de vida, cómo la forma de hacer negocios cambió, cómo la forma de educarnos ha cambiado, las nuevas generaciones y cómo ellos ahora están mirando el mundo y además interviniéndolo desde chiquitos. Y nos parece tan natural, uh-huh. Pero si lo miramos hacia atrás, nos damos cuenta que todo está cambiando, se está transformando. Eso me lleva a la pregunta, innovación social. Mucha gente confunde el término de innovación con creatividad. Cuando le agregamos la parte social, ¿qué es innovación social? O para ti, ¿qué significa el innovar socialmente?
Sí, ya de por sí creo que es difícil hablar de innovación entendiendo el término, ¿no? Todo el mundo hablamos ahora de innovación, todas las empresas pensamos que sabemos lo que es innovación y todas las empresas en su misión y visión son innovadoras, claro, ¿no? Todos los gobiernos son innovadores y la verdad es que no tenemos tan claro el término de innovación. Por supuesto viene de la novedad, ¿no? Pero la gran diferencia entre creatividad e innovación, desde la perspectiva de Cultus Innovación y de muchos otros innovadores, es que la creatividad es el método y la innovación son las ideas ya aplicadas, ya ejecutadas, sí. Que justo es esta parte que me atrevería a decir nos falta mucho a los mexicanos, que somos muy ingeniosos y muy creativos, pero a la hora de aplicar o nos echamos un poquito para atrás porque ya requiere otro esfuerzo. O tal vez no tenemos las herramientas. O no tenemos las herramientas, creo yo que es lo segundo. No tenemos las herramientas adecuadas porque para innovar también hay que aprender a hacerlo, ¿no? Como se aprende también a veces a ser creativo cuando no naces con todas esas posibilidades desarrolladas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si innovar es aterrizar las ideas o llevarlas a la práctica, hay mucha gente creativa que no aterriza las ideas, no es innovadora. Podremos tener muy buenas ideas, pero hasta que no les demos forma, hasta que no se traduzcan en algún producto o un servicio, no hay innovación. Y en el sentido social, ¿cuál es el diferenciador que tú crees que tenemos como país a nivel social como para hacer algo grande? Porque sé que los mexicanos somos muy sociales, claro, somos muy ingeniosos y tenemos tal vez grandes posibilidades, pero para ti, ¿cuál sería el secreto de la innovación social en México? Creo que para ser un innovador social uno tiene que tener una mirada poética de la existencia. Alguna vez, Tomás, ya te lo había contado, que ese era mi sentir. Uno tiene que ver primero las riquezas antes que las carencias, ¿no? Que esa es una tesis que yo tengo muy arraigada. Creo que el gran problema, hablando específicamente de México, es que pensamos que somos pobres. Todo el tiempo nos falta algo. Siempre nos quejamos, ¿no? Siempre nos quejamos. Nuestra mente está en la carencia. Y cuando nos damos cuenta que cualquier ser humano, y cualquier mexicano, por supuesto, tiene riquezas culturales, intelectuales, culturales propias, nos posibilitamos a la creación, ¿no? A la transformación de nosotros y de nuestro entorno, ¿no? Viene del mindset, ¿no? De lo que pensamos y lo que construimos. Y entonces nos damos cuenta que ninguna crisis puede contra nosotros porque lo más valioso lo tenemos instaurado en nuestro cerebro. Y a la vez no nos la creemos, ¿no? Claro, y lo podemos crear. Si este sistema no nos funciona, podemos crear otro. Es decir, siempre estamos posibilitados. Hay que unir las herramientas. La herramienta que cada quien tenga, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas. Cuando hablamos, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando decimos, no, es que fulano o sutana, pues son privilegiados, claro, ¿no? Pero privilegiados, ¿por qué, no? Bueno, porque ellos tienen quizá riqueza económica, pero ¿tú qué privilegios tienes, no? Y esos ponlos sobre la mesa, únelos y con eso crea, claro, ¿no? Soluciones. Y la innovación social se trata de eso, de crear soluciones que aporten un valor social. Y en ese sentido, digo, ha habido también mucha discusión al respecto, ¿no? Que sí tiene que ver con nuestro bagaje histórico, cultural. En general, en Latinoamérica está muy difundido el mito de que somos un pueblo que agachamos la cabeza, o que a veces no nos la creemos, o que otros privilegiados tienen las posibilidades de hacer cierta cosa, pero nosotros no. Entonces, ¿qué crees que tendríamos que creer los mexicanos o en general alguien como para decir, sí puedo creer, sí valgo, sí se puede? Porque tú eres alguien que piensa así y lo he visto muchas veces en gente que se la cree y obtiene los resultados. Pero ¿cuál es el secreto en creer algo que otros no creen? ¿Sabes? A mí me sorprende mucho, hay una frase que se le atribuye a Einstein y decía, es más fácil creer que pensar. No sé si él lo haya dicho. Yo tengo la perspectiva contraria. Creo que es más fácil pensar que creer. Creo que a veces intelectualizar todo demasiado es un estorbo, ¿no? Sí, nos crea muchas barreras. Porque comenzamos a tener miedos, comenzamos a compararnos con otros, comenzamos a pensar que lo que nosotros tenemos de valioso no es suficiente. Y eso hace que no tengamos fe. Y en cambio, cuando no hacemos eso,
cuando nos dejamos llevar por una verdad que yo creo que en poco tiempo se va a descubrir que es una verdad científica. Cuando nos dejamos llevar por la intuición, nos damos cuenta que somos capaces de todo. Y una meta lograda sigue a otra meta lograda, una más grande. Entonces, pienso que el secreto está en ponerse metas y irlas cumpliendo poco a poco. Y también, como dices, obedecer esta intuición, porque al hablar de fe no estamos hablando de una fe religiosa formalmente. Exactamente. ¿No? Es simplemente tener una confianza, tener una certeza, si lo quieres ver así, de que las cosas van a darse. Pero siempre cuando tengamos esa capacidad de seguir esas chispitas de intuición que a veces quedan cegadas por la lógica o por otras maneras de pensar. Justamente, y fíjate que eso es algo que me gusta mucho de la innovación, que la innovación le da cabida a este tipo de ilógicas, ¿no? Porque no nos habla precisamente de fe, pero nos habla, por ejemplo, de que lo que los budistas decían hace cientos de años era verdad. Primero, que nuestro cerebro es capaz de tornear la realidad. Es decir, que todo lo que tú piensas se construye. Es decir, que si tú piensas cosas negativas, eso es lo que vas a construir. Y es completamente lógico, porque todo lo que existe antes no lo imaginamos. Incluso lo que se puede ver no viene precisamente del acto, mecánico del ojo, viene del pensamiento. Sí, ¿cuántos artistas confían en la intuición más que en la lógica, ¿no? Si no fuera por eso no tendríamos esas grandes manifestaciones de no solo arte, sino una mesa, una silla, un objeto que alguien se imaginó, pero tuvo que dar una consecuencia, tuvo que actuar, tuvo que hacerlo realidad. Claro. Porque si no, tener la idea nada más no sirve de nada. Claro, y también se tuvo que preguntar muchas cosas, ¿no? Dudar, duda de todo. Yo les digo, duda de todo, admite lo dudoso, ¿no? Que viene de un poema, pero que a mí me maravilla, porque justamente es lo más difícil. Como primero hacerte las preguntas correctas. Ajá. Y también preguntarte sobre las creencias que tú tienes más arraigadas. Que es bien difícil porque no nos gusta ese cambio, confrontarnos con eso, volvernos vulnerables. Sí, justamente, ¿no? Y viene que le tenemos miedo también al conocimiento de nosotros mismos, ¿no? ¿Te ha pasado o has visto gente que le tenga miedo al éxito? O sea, también a veces yo he conocido gente que tal vez no se avienta o no hace las cosas porque qué tal si sí funcionan. Eso no lo tengo tan claro que así sea, porque como no lo he vivido en carne propia, no lo recuerdo haber vivido, pero creo que no le tienen miedo al éxito, le tienen miedo a lo desconocido, como todos, ¿no? Creo que todos vivimos en nuestras cuevitas de Platón, ¿no te parece? Como decían, no le puedes hablar a alguien del océano cuando vive en el pozo, ¿no? Pues no. Creo que es un poco eso. Y por eso te decía que es más fácil creer. La lógica te dice que esto es todo lo que existe. Y si vas más allá de la lógica y piensas que hay algo más allá, ¿qué pasaría? Y es ahí donde te avientas al vacío. Hay un poema que me encanta, que no sé si me permitas decirte. Claro. Decía, déjate caer sin parar tu caída, sin miedo al enigma de ti mismo. Wow. ¿No? Altazor. Es un poema muy largo que habla del suicidio, pero para mí habla justamente de este vértigo que siempre te da antes de las cosas buenas, y que si dejas de temer, puedes llegar a conocerte a ti mismo, y que eso es lo más importante, no más allá que el éxito como cada quien lo conciba, ¿no? El conocimiento de uno mismo, creo que para eso venimos aquí. ¿Podríamos decir que es casi como dar un salto de fe? Ajá. Pero en buen plan, o sea, en vez de suicidarte o en vez de suicidar una idea que no sirve, es dar un salto de fe y ver qué pasa del otro lado. Exacto. Sí, y fíjate que esa es otra de las grandes diferencias entre la innovación y, por ejemplo, la mejora continua. La mejora continua es el acto, como su nombre lo dice, de hacer las cosas mejor, siempre mejor que ayer, pero cada día. Pero esto no implica ningún riesgo porque es un sistema probado. Está siendo incremental. Es algo que, exacto, ya funciona y es incremental. La innovación, no todo tipo de innovación porque también hay en grados, pero la innovación disruptiva lo que hace es asumir un riesgo.
Entonces, puede salir mal, ¿no? Pero puede salir muy bien y puede ser que elimines completamente el sistema, destruyas la ciudad, digamos, y sobre ella construyas algo mucho mejor. Ajá. Ajá. Hace tiempo que vinimos mi esposa y yo vinimos contigo a una reunión de innovación. Mencionabas un ejemplo de un estadio, no recuerdo exactamente dónde fue, pero fue justamente un ejemplo de estos en donde había ciertos casos de violencia en un estadio, en una ciudad, y la solución fue súper genial. No sé si nos puedes platicar un poquito de cómo fue esto. Sí, simple, inmediata y espectacular, ¿no? Ajá. Se trató de un estadio en donde se jugaba una final de fútbol. Imagínense ustedes como entre América y Chivas, ¿no? Era la clásica, y en donde siempre había disturbios violentos. Siempre la ultra de un equipo contra la ultra del otro, ¿no? Era ya la tradición. Era la tradición. La tradición era pelear, ¿no? Ni siquiera era el clásico. No ibas a ver el partido, ibas a pelear después del partido. Entonces, se les ocurrió hacer pues un experimento en donde se reemplazaron los guardias de seguridad por las madres de las personas que iban a ver el partido, de los asistentes. Entonces era muy gracioso porque se puede ver en las imágenes como cada vez que alguno de ellos quería causar algún disturbio, bastaba con una mirada de la mamá. Y con eso se neutralizaba. Para que la violencia se neutralizara. Y entonces al final incluso fue muy conmovedor porque terminaron... las cifras no mienten, ¿no? Y se terminó el partido con ser en cifras blancas, digamos, ¿no? Saldo blanco, no hubo ninguna pelea y los asistentes abrazaron a su madre, ¿no? Y entonces fue una noticia mundial, ¿no? Salió en todas las primeras planas y en los noticiarios, etcétera. Y la verdad es que fue un pequeño acto, fue como mover nada más una pieza. Algo tan sencillo como eso. Algo sencillo, sí, algo sencillo. Claro, eso es innovación en muy pequeña escala, ¿no? Claro, es una microinnovación, digámoslo así. Pero que hizo un impacto y un cambio tremendo en un evento que sucedió en ese momento, ¿no? Claro, y que lo que evitó fue algo social, ¿no? Fue la violencia. Y cambió un hábito o un resultado que ya se esperaba. Justo, y te voy a contar algo como un poquito más complejo. Estuve dando un curso de innovación social y gubernamental a algunos funcionarios de gobierno. Y entonces les pedía que pusieran objetivos innovadores. Entonces alguno de ellos dijo, bueno, mi objetivo innovador es que las personas tengan más conciencia de la contaminación que generan. Estamos hablando de que fue en el lugar más contaminado de México. Es un pueblito del estado de Hidalgo de donde soy yo. Entonces, para esa persona era muy importante, porque viven la contaminación todos los días. Ok, muy bien. Y entonces yo les preguntaba, bueno, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál es tu primer oso, decimos en cultos? Es decir, tu primera idea. ¿Cuál es tu primera idea? Y decía, pues pláticas de sensibilización e información para que la gente sea consciente de lo que está generando y no tire más basura. ¿Ok? Ese es el pensamiento lineal, ¿no? Lo que cualquiera se nos ocurre, ¿no? Funciona a veces. A veces, poco. No es exponencial. La verdad es que rara vez lo es. Y entonces, pensando sobre pensar, de repente alguien por allá tenía otro reto que decía, pues otra cosa con la que vivimos es que la gente no paga impuestos. Y no sabemos cómo hacer para que pague los impuestos locales. O sea, si no paga los federales, mucho menos los municipales, ¿no? No los paga, pues porque no confía en nosotros, es la verdad, ¿no? Ok. Y así había varios retos. Había otro que decía, pues es que no hay empleo en el pueblo, ¿no? La gente tiene que emigrar o, por último, pues no tiene dinero, ¿no? No se emplea. Entonces, ya uniendo los retos, de repente, ¡eureka!, ¿no? Y si hacemos una campaña de paga tus impuestos con basura y además agregamos vamos por tus impuestos hasta tu casa. Y entonces, ¿qué evitamos con una sola acción? Digo, es más complejo que esto, no tenemos tanto tiempo para contarles todo, pero ¿qué evitamos con una sola acción? Primero, no nos chutamos todo este tiempo de ver si lo sensibilizamos
Si hacemos una campaña de si hacemos una comunicación. campaña de un año de sensibilización, si no hacemos la campaña de paga tus impuestos, es decir, te estoy ofreciendo algo a cambio de que no tires basura y también tú vas a ser consciente de cuánta basura estás acumulando, ¿no? Y eso a la par con sensibilización funciona más, pero ya tienes una idea lineal más una idea de pensamiento lateral. Correcto. Que además se vuelve transversal, porque estás haciendo en una acción, estás evitando que sigan tirando basura. Estás concientizando. Estás concientizando, estás generando valor económico y generando valor social. Y ¿no? estás permitiendo que ellos fueran parte de la solución. Exacto. Y después por ahí se nos ocurrió, bueno, ¿y si eso que se monetiza no sirve solamente para pagar impuestos, sino para que se arme una especie de tarjeta que te permita que, dependiendo de los bonos que tú vas dando de basura, tengas dinero electrónico para comprar únicamente en las tienditas del pueblo y generas consumo local? Entonces, en lugar de ir a Aurrera, pues voy a ir a comprar la tienda de la esquina. Exactamente, ¿no? Y entonces se van agregando cada vez más acciones a una idea central que toca todos los puntos que ellos necesitaban. Y entonces se dieron cuenta que el pensamiento lateral era muy importante para resolver problemáticas que primero eran su responsabilidad y segundo les afectaban directamente. Entonces es un ejemplo de muchos otros que se pueden hacer a nivel pequeño, pero que tienen un impacto grande. Sí, aunque aquí en este podcast tratamos de evitar el tema de política, es interesante ver también cómo a veces nuestros propios prejuicios acerca de un funcionario público a veces entorpecen todo lo demás, ¿no? O sea, todo mundo piensa que un funcionario público es corrupto y es tranza, etcétera, y tú has visto y has trabajado con gente que te ha demostrado que no es así, no tiene por qué ser así. También es muy interesante romper esos prejuicios y esos estigmas sociales que tenemos. Pero justamente, hace rato lo mencionabas, el tema de la confianza es bien importante, ¿no? Porque a veces no le tenemos confianza a otras personas hasta que no nos volvemos parte de la solución y nos damos cuenta que también es nuestro problema, no de un gobernante o no de alguien que está allá afuera, ¿no? Claro. Fíjate que si tú me preguntaras cómo es el cerebro de un innovador, yo me atrevería a decirte que es un cerebro muy flexible, que tiene la capacidad de cambiar de opinión. Uh-huh. Y creo que eso es algo que nos hace mucha falta en la sociedad, porque tiene que ser un cerebro sin prejuicios. Hace poco platicaba yo con un innovador educativo del estado de Chihuahua y me contaba una anécdota y me decía, también era de Albert Einstein, fíjate. Me decía, ¿sabes cómo él elegía a su equipo de trabajo? Pues los invitaba a comer. Y cuando veía que uno de ellos le ponía sal al platillo antes de comérselo, bye, estaba eliminado. ¿Por qué? Porque significa que es una persona que tiene ciertos hábitos, prejuicios. Tiene ciertos prejuicios y disposiciones a priori, ¿no? Uh-huh. Y eso no nos sirve para investigar, no nos sirve para encontrar alternativas. Tenemos que llegar a las conversaciones, tenemos que llegar a los procesos de escucha, incluso con el cerebro vacío, dispuestos a entender lo que el otro está diciendo. Uh-huh. Y entonces eso aplica para todo, pero para la innovación es esencial. Esencial, sí, si no, no se puede dar ese cambio. Exactamente, exactamente. Incluso antes se pensaba que el cerebro, si ibas consumiendo neuronas ya no las podías recuperar, pero que además el cerebro no era flexible. Ahora se sabe que no es así. Las investigaciones científicas nos dicen eso. Neuroplasticidad. Neuroplasticidad, ¿no? Exactamente, ¿no? El Massachusetts Institute. Y es muy interesante eso, porque justo entre más conexiones neuronales tienes, eres más flexible también a la comprensión de lo diverso, uh-huh. Pero también puedes tener en tus soluciones alternativas que nadie hubiera pensado, ¿no? Sí, a veces lo que hacen Andrés y tú en Cultus es, pregúntale a un par de expertos una solución a un problema y más bien si abstraes el problema de esos expertos y lo llevas a otra comunidad, pueden ser niños, pueden ser gente totalmente inexperta de este problema, a veces te dan unos insights y unas soluciones fabulosas que los expertos no podemos dar porque estamos tan inmersos y tan plagados de prejuicios que no vemos las soluciones que están ahí. Eso es súper interesante. Por ejemplo, en la era digital, ¿qué pasa en Facebook? Tú eliges a tus amigos, ¿no? Uh-huh. Y incluso cuando un amigo tuyo dice una opinión con la que no estás de acuerdo, puede
que le des bloquear, unfriend. Ajá. ¿Y qué está pasando entonces? Que si de por sí nuestras cuevitas de Platón ya estaban cerradas, ajá, ahora nosotros mismos por elección estamos decidiendo no ver la realidad completa, ¿no? Sí, hay toda una teoría picture. No sé si has oído hablar de liminal thinking. Ajá. Pues vaya, habla un poco de eso, ¿no? Todos manifestamos en redes sociales nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestras formas de percibir el mundo, nuestra propia realidad. Y luego nos quejamos de que otros son diferentes, ¿no? Y que ya no coinciden con nuestra forma de pensar. Es ridículo y a la vez es fascinante el que es tan claro y tan transparente que está ahí y la gente no lo ve, ¿no? Claro, y yo los convoco, ¿no? A que hagan el experimento, agreguen a gente que no sea de su círculo, gente con la que aparentemente no tengan nada que ver, y vean lo que pueden aprender de esa gente, incluso cuando no estén de acuerdo, porque justo esos son los diálogos. Si logramos tener un diálogo con alguien con quien no estamos de acuerdo y sin salir peleados, es porque estamos avanzando en nuestra comunicación y en nuestra comprensión del otro, ¿no? Sí, o cuánto se ha hablado de Steve Jobs y de Google y tantas otras grandes empresas, Amazon, que ha habido unas luchas internas pero aguerridas en cuestión de discutir la idea, pero nunca la persona. Y eso es justamente por la diversidad de pensamiento que te permite tener un punto de vista muy diferente al tuyo y tal vez llegar a una mejor respuesta de la que a ti se te hubiera ocurrido porque estás dentro de un núcleo de vacas sagradas que siempre piensan igual, ¿no? Exactamente. Y vaya, no sé, tú en ese sentido, ¿qué has descubierto? Digamos, ¿cómo se puede llegar a crear este ambiente de respeto, de diversidad, de diferencias culturales o diferencias incluso de pensamiento en un ambiente cordial, respetuoso? Bueno, te voy a hablar de manera muy personal, ¿no? Para que no se escuche como una teoría. Tuve la buena suerte. Primero, yo nací en un pueblito del estado de Hidalgo, como ya sabes. Pero mi mamá de 20 años, a los 20 años me tuvo, se enamoró de un señor que le llevaba 20 años más. O sea, ya desde ahí había como una diversidad en mi familia, ¿no? Pero además cuando yo nací mi padre era diputado y del PRI, espántense. y él se dedicó después de ser diputado a asesorar a los estados en el gobierno. Entonces no permanecíamos más de 5 meses en un lugar. Entonces de Pachuca nos fuimos a Querétaro y de Querétaro nos fuimos a Puebla y de Puebla nos fuimos a Guerrero y en fin pasamos por todo el país. No te quedaba otra más que adaptarte. A mí no me quedaba de otra y lo odiaba, porque la verdad es que yo no tenía amigos, por supuesto, los pocos que hacía luego ya los perdía, ¿no? Y primos y eso, pues no, nada, ni vecinos, porque además vivíamos en hoteles. Entonces, me dio una perspectiva diferente. Uh-huh. Pero además, mi papá, contra lo que se pueda creer, pues no siempre tuvimos dinero, ¿no? Sino que de repente tuvimos mucho dinero y de repente tuvimos nada de dinero, ¿no? Porque la política también es de muchos altibajos. Entonces eso también me hacía conocer como, la verdad es que diversas personalidades, ¿no? Uh-huh. Porque no somos más que eso, ¿no? Personalidades, muchos pensamientos distintos. Mi mamá todo el tiempo se dedicó a la promoción cultural. Entonces tenía esta otra perspectiva también. Qué buena combinación. Ajá, ¿no? Entonces, mi mamá se relacionaba con todos los promotores culturales y todos los artistas de los lugares donde vivíamos. Entonces era muy interesante porque en vacaciones, por supuesto que yo me iba al pueblo de mis abuelos y en el pueblo de mis abuelos era limpiar los chiqueros, irte a las zanjas, ir a acompañar a mis primos a sembrar. Mis juegos eran que me corretearan las gallinas y que me corretearan los puerquitos y las vacas. Así jugábamos, uh-huh. ¿no? Y cuando iba a la ciudad estudiaba ballet, ya muy ñoñis, la verdad, ¿no? Estudiaba piano, esas cosas. Sí, qué contraste, ¿no? Y a la vez qué interesante, porque todo eso da un equilibrio increíble. Todos estos contrastes. Y creo que la vida tiene que estar así. Uh-huh. Es decir, que no nos perdamos incluso de nuestra propia oscuridad y nuestra luz. Y que no le saquemos la vuelta a los puntos de dificultad. Y te lo puedo poner en unos términos muy simples que todo el mundo vamos a entender. Tu misma pareja. ¿Qué pasa? ¿Por qué terminamos siempre nuestras relaciones? Porque cuando ya no estamos de acuerdo, nos es muy difícil superar esos puntos de dificultad. Uh-huh, uh-huh.
Y si nosotros comprendiéramos que esos puntos de dificultad no nos están mostrando cómo es el otro, sino cómo somos nosotros mismos ante los demás, creo que podríamos pasar de ese bache y de ese rompimiento, y hablo en todos los sentidos, pero en una pareja es muy fácil de ver, y lo trascenderíamos, ¿no? Es decir, de una forma muy sencilla, ¿no? O sea, en el fondo, si te cae mal a alguien es porque es lo que más te choca de ti mismo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es verdad. Entonces, la verdad es que creo que de eso se trata, de que entendamos la diversidad como lo que es y que encontremos las coincidencias y las tengamos más en cuenta que las diferencias. Y las diferencias también nos construyen. O sea, qué bonito que seamos tan distintos, ¿no? Pero sí, creo que yo aprendí un poco a ser flexible por eso. ¿Y crees que tu personalidad tenga que ver con eso? O sea, eres alguien muy conciliadora, alguien que busca acuerdos, no busca un punto de diferenciación en el sentido de pelearse o decir, es que porque somos diferentes entonces ya no puede haber un acuerdo. Al contrario, es qué bueno que hay diferencias y justo por eso vamos a hablar de algo que tengamos en común y sobre eso construyes. ¿Cómo llegaste a ser alguien, digamos, tan hábil en ese talento de buscar estas coincidencias? ¿Fue esta experiencia? Seguramente que sí, y seguramente que también yo aprendí muchas cosas, ¿no? Ahora soy muy hábil, por ejemplo, con las personas en términos de innovación social. Por ejemplo, me gusta mucho el contacto con la gente, pero cuando yo era niña no pude desarrollar esas habilidades porque justo no tenía contacto con muchas personas. De hecho, fíjate que cuando era niña tuve una institutriz. Entonces no iba a la escuela. Entonces la institutriz iba por mí al hotel, me vestía, bueno, yo me vestía, ella me daba a desayunar y salíamos y me enseñaba lo que me tenía que enseñar. Y mis papás llegaban hasta la noche por mí. Entonces yo no tenía amigos ni vecinos ni nada, me relacionaba, yo creo que como mucha gente le ha pasado, con adultos. ¿Y será que ya más adelante buscaste más ese vínculo social o ese vínculo humano? Sí, porque en algún momento me causó problemas. O sea, sí tuve problemas de no encajar, ¿no? Y me pasó que mi mamá, por ejemplo, me cambiaba de la secundaria, ¿no? Cuando yo iba en la secundaria, es que esta secundaria no me siento a gusto y me cambiaba. Hasta que me cambió de 3 y me dijo, ¿sabes qué? El problema lo tienes tú, muchachita, entonces tienes que superarlo. Tienes que adaptar. Y entonces yo me di cuenta que sí, ¿no? Yo era la del problema. Y ya, cuando empecé a trabajar en desarrollo social, fue cuando ya lo superé, ¿no? Uh-huh. La gente me encantó, ya me sentí que encajaba y ahí descubrí la innovación social sin saberlo. Todavía no se hablaba tanto de innovación social en México. Sí, porque es un tema que, bueno, suena interesante, hasta parece casi como si estuviera de moda, ¿no? Como decías al principio. Sí. Y no, es un tema fundamental, trascendental, es un tema importantísimo. Porque todos los cambios fuertes se hacen primero con el individuo y eso replicado en una sociedad es multiplicar esos pequeños cambios que hacemos cada uno en una sociedad, ¿no? En un grupo, en un conjunto de seres humanos que pensamos y trabajamos juntos. Exactamente. Sí, decía Pablo Neruda, para nacer he nacido. Al tiempo nos estamos renovando, eso es innovación. Y a la vez siempre nos gusta ver o decirle a los demás que cambien y nosotros no queremos cambiar. ¿No? Los propósitos de Año Nuevo y tantas otras cosas que siempre es como fácil apuntar los dedos hacia afuera y decir, tú tienes que cambiar y ¿por qué no eres, ¿por qué no eres como yo? Esas comparaciones son muy arriesgadas porque siempre manifiestan ciertos prejuicios que tenemos que no queremos cambiar, precisamente porque lo diferente nos da miedo o no lo entendemos. Sí. A veces en el podcast hago una pregunta que es la máquina del tiempo que me gusta aplicar contigo. A ver. Digo, es un ejercicio ficticio, obviamente, pero imagínate que te puedes regresar en el tiempo y reencontrarte contigo misma hace cierta cantidad de años. ¿Qué harías? ¿A cualquier edad? Sí. Bueno, déjame decirte que yo tengo un blog, más bien, tengo muchos blogs, pero en uno de ellos justo hice una entrada de pues es que puedo verlo, ¿no? Puedo ir al 2012 y ver qué estaba pensando y qué estaba haciendo. Yo nunca lo había pensado así. Pero sí. Entonces, había una entrada muy dramática sobre mí y el futuro, ¿no? Y entonces le decía, has llegado al futuro, ¿no? Has llegado, pero me refería a que en mi entrada pasada decía que en el futuro yo creía firmemente, ¿no? Que iba a ser muy feliz. Que esa mala racha donde estaba iba a pasar y que todas estas cosas que estaba recolectando en mi aprendizaje iban a ser valoradas por mí y por otra gente, porque también pues,
todos deseamos eso, ¿no? Amor, ¿no? Y entonces volví a esa hoja y escribí esta entrada y decía, has llegado al futuro, ¿no? Has llegado. Pero muy contenta, ¿no? Creo que justo todos somos viajeros en el tiempo. Y bueno, además de que el tiempo es muy relativo, pero yo creo que siempre estamos en el mejor de los mundos posibles, como decía una teoría física. Qué interesante, nunca lo había pensado así, pero efectivamente, o sea, simplemente leer algo que escribiste hace unos años es viajar en el tiempo. Sí. Y a la vez te permite dejar la puerta abierta para seguir hacia adelante o hacia atrás. Sí, y en este momento somos viajeros en el tiempo, pero estamos en el pasado. Entonces quiere decir que todo lo que sembremos ahora en alguien, en algo, ¿no? Cualquier proyecto, cualquier idea, en el futuro va a tener implicaciones, ¿no? Y que pueden ser grandes transformaciones. Con pequeños cambios. Exacto. ¿Qué te hace feliz? Mis amigos, ¿no? Me gusta mucho encontrar amigos, me gusta mucho conocer gente como tú, ¿no? Como toda la gente creativa que te comparte sus proyectos. Me hace feliz comer, me encanta comer. Viajar soy una también, glotona, ¿no? Sí, viajar por supuesto. Creo que me hace muy feliz observar. Y cuando no estoy tan feliz, recurro a la poesía y recurro a lo inmenso, ¿no? A lo que se puede sentir. ¿O alguna forma sentir que hay algo más grande que nosotros? Sí, ¿Es que justamente. la naturaleza te da algo de eso o el viajar? Porque he visto que luego publicas fotos increíbles de lugares a los que has ido y son fotos que reflejan de alguna manera justamente esa grandeza de la vida o esa grandeza de la naturaleza. No sé cómo llamarle, pero en todas tus fotos tienes algo de eso. Sí, muchas gracias. Sí, creo que el mundo entero, ¿no? Es un viaje, cada cosa. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que más digo, me encanta la naturaleza, pero creo que más que cualquier paisaje y cualquier lugar, lo maravilloso del hombre es su mirada. Es decir, es justo en lo que te enfocas. Y no solo para ti, sino con lo que enfocas puedes transmitirle algo a los demás. Como en la foto, justamente como lo que dices. Me ha pasado muchas veces que me dicen, oye, Bessie, ¿dónde es eso? Y les digo, es en Doshey. Doshey es el lugar donde nací. Y dicen, ay, pero es que Doshey es muy feo. ¿Eso dónde está? ¿No? Es muy relativo. ¿O quién te dijo que es feo, no? Es que no lo habías visto bien. Claro, porque claro. ese lugar que yo tomé en fotografía, tú pasas por ahí todos los días, pero no lo habías enfocado. Sí, eso es lo que me da, digo, y te lo digo como cumplido porque son fotos de lugares que yo no conozco, pero hablan no solo muy bien de ti, sino también de dar esa perspectiva o ese punto de vista. Y si la cámara la encuadras bien, puedes ver lo que tú quieras, cosa que el resto del mundo no está viendo. Y eso depende del enfoque que le pongas. Exacto. Es una realidad que todos vemos o la gente de ahí ve de manera muy diferente. Claro, claro. Pero entonces está visto a través de una óptica optimista, si lo quieres llamar de alguna forma. Ingenua tal vez también. Sí. Pero con una realidad completamente diferente que lo que ve el resto del mundo. Claro. Pues es que creo que la belleza es muy importante para la dignidad del ser humano. De hecho, en Colombia hay un proyecto hubo un proyecto de innovación social hace unos cuantos años que se trataba de dotar de espacios hermosos a los más necesitados. Lo hizo Sergio Fajardo, que fue un gobernante que salió de la academia. Haz de cuenta que tú, que ahora eres un docente universitario, ¿no? De repente dices, bueno, todas estas ideas que tengo para cambiar el mundo, ¿y si las aplico? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y resulta que todos los estudiantes votaron por él, ¿no? Y de repente se vio a sí mismo como un gobernante y dijo, ¿qué voy a hacer? Y lo que hizo fue generar estos proyectos creativos, pero su tesis fue urbanística y dijo, lo más bello para los más pobres. Y entonces a partir de ahí comenzó a hacer que los demás comenzaran a tener una mirada de belleza sobre su propia vida y a entender que tenían más oportunidades. Y que tenían la capacidad o tal vez la posibilidad de cambiar ese enfoque. Exacto. Por eso me encanta platicar contigo, porque siempre sacas ejemplos muy puntuales, muy prácticos, de cosas tangibles que parecen cambios muy pequeños, a veces casi insignificantes, y que aplicados bien en el momento adecuado hacen cambios muy grandes en la mentalidad, no tanto en el entorno, sino en la mentalidad, que se contagia
haces que la gente se vuelva parte de un movimiento y cosas bien sencillas. Ajá. También luego me gusta preguntar, digo, no sé, todos hemos recibido buenos consejos, ¿no? Pero tal vez que nos digas a alguien muy famoso que hayas conocido, que digas, bueno, me dejó algo, aprendí algo, conoces a mucha gente, o si no es eso, tal vez algún buen consejo que hayas recibido. Estoy pensando en alguien famoso. Luego ha habido invitados que me han dicho, no, más bien a la gente que no es famosa es a la que más le he aprendido. Sí, no, justamente. La verdad es que he recibido muchas lecciones, ¿no? Entonces es difícil encontrar una sola. Pero mira, te voy a contar algo que cuando yo llegué a Cultus Innovación me hizo decidir también quedarme. Cuando yo llego acá, Andrés Cedillo, que es el director de la empresa, me contó una anécdota sobre que cuando hace 6 años empezaba Cultus, que todavía no se hablaba mucho de innovación, llegaron a una conferencia, ¿no? Con muchos empresarios. Y entonces, de repente los empresarios, pues como no entendían mucho de qué se trataba, de qué iba la innovación y para qué les iba a servir, preguntaron, bueno, ¿y pues qué vamos a ganar, no? O sea, ¿de cuánto dinero estamos hablando, no? Y entonces por ahí se paró uno de ellos y les habló a todos y les dijo, a ver, momento, nosotros no venimos a pedir dinero, venimos a generar riqueza. Uh-huh. Esa frase, que además no sé quién la dijo, porque fue uno de los empresarios. Fue algo espontáneo. Ajá, ¿no? Ha marcado para mí de forma significativa el trabajo que hacemos aquí, ¿no? Y que podemos hacer también afuera. Para mí eso es la posibilidad o la bondad de la innovación. Tener esa mentalidad de abundancia, ¿no? De la que tanto se habla hoy en día con Peter Diamandis. Exactamente, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un gran ecosistema de innovador en México. Desgraciadamente, este ecosistema innovador está basado en proyectos productivos, en lineales, en becas, ¿no? Del gobierno. Repetir cosas que ya se habían hecho. Pero sobre todo quiero ser emprendedor porque quiero acceder a un fondo. Sí, muy bien. ¿Y qué demás, quieres? ¿no? ¿Y qué quieres emprender? ¿Cuál es tu idea? No importa, quiero los fondos Todavía no sé, ¿no? Todavía no sé, pero ya quiero el fondo. Entonces, es muy curioso, ¿no? Es irónico y a la vez es como absurdo, pero bueno, sí, así pasa, ¿no? Y necesitas un gestor que te ayude para bajar fondos del gobierno, cuando en vez de proponer una idea decente y que las cosas se den a partir de ahí, lo haces al revés, pues mejor vele a pedir un banco, ¿no? Claro, y que este dinero que es a fondo perdido, así se le llama, pero en realidad no es a fondo perdido, es dinero de todos los mexicanos, que estamos invirtiendo en algo que si no funciona, no funciona. Sí, pero la clave de ese dinero es que se aplique a algo que tenga un riesgo, ¿no? Sí. Exactamente, pero ¿y qué tal? ¿Y qué tal si nosotros empezamos a generar la riqueza? Y no estoy hablando nada más de nosotros no le apostamos solamente a la economía pues con la que vivimos actualmente, ¿no? Pensamos que tiene que haber una economía del conocimiento, ¿no? Que a partir de una idea se puedan generar pues ganancias, ¿no? Sí, y aparte riqueza en este sentido no es dinero, es un concepto de abundancia, pero de mentalidad de abundancia, no solo de algo tangible como dinero o pesos, ¿no? Sí, claro. Fíjate, igual estaba platicando con una persona, fui a un curso de medición de impacto y me decía que había trabajado con los mayos, con esta cultura ancestral mexicana, y decía, nosotros llegamos pues a atenderlos porque su nivel de pobreza, ¿no? Y dice, y nos sorprendimos porque nos terminaron diciendo, pues es que nosotros no entendemos de qué nos hablas, porque en nuestra cosmogonía la palabra pobreza no existe. Claro. Y entonces decían, pues si nosotros somos ricos porque tenemos las estrellas y tenemos, o sea, se reían, se burlaban de que estos iban a corregirle sus problemas, ¿no? A corregirle sus problemas. O a entregarles una solución que no necesitaban, ¿no? Digo, ya irse a otro extremo, ¿no? A otro mundo dentro de México y sus submundos. Pero es interesante, sí, ¿no? Es un punto de vista muy interesante, ¿no? Porque definitivamente la riqueza no tiene que ver con el dinero o las posesiones o tantas otras cosas. Sí, claro.
el valor, ¿no? Ujú. El valor y la generación de valor. Y ahí es donde entra la innovación social, porque la generación de valor no solamente es monetaria, Claro. sino social. Ujú. Sí, o ese valor social puede ser, pues, desde ofrecer algo que tenga valor, Ujú. ¿no? Aunque no implique dinero, Exactamente. o que implique riesgo. Y sí, a mí siempre me ha llamado la atención todo este asunto de gestión de estos medios, fondo perdido, ¿no? Que de alguna forma, pues bueno, vamos a hacer algo productivo con eso. Y todo el movimiento de startups, que también es muy interesante analizarlo, ¿no? Pero finalmente, en vez de ir al banco a conseguir dinero, vas con gente que te puede prestar dinero siempre y cuando la idea a la que estés apostándole tenga sentido para esta persona que te está prestando el dinero, aunque se pierda, ¿no? Claro, sí. Porque implica este riesgo, implica el valor de poder arriesgar algo y decir, si tú crees en tu idea como me lo estás demostrando, yo creo en ti y te presto dinero. Exacto. Pero Ujú. cuando ya es nada más para ver si obtienes un fondo o obtienes unos pesitos para hacer algo, también está difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Ujú. En el sentido de la incertidumbre, del riesgo, del fracaso, ¿cuál es tu forma de pensar o de lidiar con estas situaciones, ¿no? Que la vida nos presenta, que las cosas a veces salen mal. ¿Cómo les das la vuelta? Porque para los innovadores el fracaso es algo de todos los días, ¿no? Claro. Implica aprendizaje, implica corregir, implica Claro. pasar por experiencias que en el momento no son tan agradables y luego tal vez fueron las mejores lecciones que que Claro. pudiste obtener. Yo creo que el primer paso es quitarle todo el drama al asunto. Es difícil, pero quítale toda esa carga emocional de lo que te imaginas, ¿no? pobrecito. ¿No? Y la verdad es que te queda poco trabajo que hacer. Ya Es no hay decir, excusas, ¿no? sí, porque llegas al punto de la comprensión. Y cuando llegas a ese punto, ya estás del otro lado. O sea, entiendes perfectamente la responsabilidad de lo que te pasa, pero también la oportunidad en lo que te pasa, que es lo más importante, ¿no? O sea, todo fin de ciclo tiene un inicio de algo nuevo y esta oportunidad es valiosa y es emocionante. Y cuando la comienzas a ver así, o sea, cuando te inspira, ¿no? Cuando dices, ay, está padrísimo que ahora que no tengo nada que perder, ¿no? ¿Qué puedo hacer con eso, no? Como te decía, el futuro es muy creativo. ¿Qué más entusiasmo que ese? Todo Sí, lo que puedes crear. Ajá. o esa etapa de aceptación, de decir yo soy parte del problema y también soy parte de la solución. O yo Exacto. ocasioné esto y también puedo salir de esto. Claro, En vez de claro, culpar a otros, señalar a otros, sentirnos víctimas, ¿no? claro, Pobrecitos. claro. Digo, no digo que esto sea de manera inmediata, No, por supuesto. pero esta mirada te sirve mucho para salir del hoyo y salir adelante, ¿no? Ujú. Y por otro lado, cuando tienes un logro, un éxito, un progreso, porque en innovación se habla mucho de celebrar el progreso y no el resultado, ¿cómo festejas tú esos pequeños momentos de logro? Sí, claro. Eh, Estoy haciendo algo que me gusta mucho. Em, Tuve una etapa en la que obviamente también tuve cierto miedo o que no tenía tanta fe. De repente hay etapas oscuras de todos. Y lo que hice fue, a inicio del año hice un frasco y entonces me compré una libretita en uno de mis viajes que llevo a todos lados conmigo y en la libretita anoto todos los pequeños hallazgos del día, es decir, como cosas significativas, bellas, ¿no? Incluso creativas que puedo percatarme. Y al final del día corto esa página, la doblo y la meto al frasquito. Entonces, el año pasado lo hice por primera vez y al final del año hago como este recuento de todas las cosas Wow. que miré. Y es maravilloso porque, primero, porque día a día estás reconociendo lo valioso en todo, ¿no? Como decía, mirar la belleza aunque no sea bella todos los días. Ujú, ujú. Ujú. Pero al final del año también tienes muy claro que el año 2016 no fue tan malo como decimos. Como dicen las redes sociales. ¿No? Y que si eso fue ese año y aprendí tantas cosas y hice tantas cosas, pues quiere decir que podemos llenar la vida de contenido. Ujú, ujú. Sí, que justamente a veces pregunto eso si tienes un ritual o una rutina. Esto es una rutina excelente y creo que te la voy a robar. Claro, adelante. Vaya, porque todos esos pequeños actos de agradecimiento diarios, que tal vez son insignificantes en el momento, se vuelven trascendentales con el tiempo y van adquiriendo otra dimensión completamente diferente a la luz ya del tiempo, ¿no? Sí. Pues no sé,
¿Qué te gustaría como compartir con la audiencia? Hace rato te comentaba que tenemos audiencia de gente joven y también gente un poquito mayor. Si ellos estuvieran en un camino similar al tuyo, ¿qué reflexión o pregunta o tal vez comentario les pudieras dejar? Pues primero creo que a veces cuando hablo de innovación social no es un tema que a todo el mundo le conecte. Soy consciente de eso, pero quisiera bajar la innovación a algo pues que todo el mundo conocemos, que es la transformación. Y como decía, nuestros pequeños nacimientos. Creo que es muy importante, sobre todo en esta coyuntura temporal que estamos viviendo en México, que nos demos la oportunidad de mirar las oportunidades en las peores crisis. Un ejemplo, lo que estamos padeciendo, que es un tema muy polémico y que, ojo, lo que digo no es más que una opinión y no intenta para nada ser una verdad absoluta, pero es una idea. Pero tú ves cosas que otros no ven. Pero es una idea. ¿Tienes esa capacidad de ver cosas que otros no ven? Voy a poner sobre la mesa como ciertos datos curiosos. Igual no tienes que mencionar nombres, podemos inventar nombres o que cada quien se imagine cosas, ¿no? Las economías, una de las economías más sanas en el mundo no vive de materias primas, vive de empresas que nacieron a partir de una idea. Por ejemplo, la idea de la conectividad. Y estoy hablando, por ejemplo, de una cosa que todo el mundo usa, ¿no? Facebook. Hemos evolucionado la forma en la que estamos viviendo hasta en términos económicos. ¿Por qué no plantearnos ese reto en México también? Vivimos durante mucho tiempo y nuestra economía dependió durante mucho el tiempo del petróleo. Bueno, no habrá otra cosa aparte del petróleo. Sí, ¿y qué tal si ponemos nuestras ideas al servicio de nuestra economía? Claro. Y no solamente nuestras ideas, nuestras habilidades. Nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas. Todo lo que nosotros somos tiene valor. Desde las pequeñas cosas que sabemos hacer y que otro no sabe y que se lo podemos compartir. Pero justo esa es la palabra. O sea, la palabra de nuestra época es compartir. Antes la palabra era competencia. Antes éramos un pueblo lleno de masas, ¿no? Masas que se movían con un líder con el que no siempre nos sentíamos identificados. Ahora estamos en la época de las multitudes. Y de eso las tribus, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso significa que no somos una masa que piensa o que tiene que actuar y pensar homogéneamente, ¿no? Somos multitudes diversas. Y en la diversidad está nuestra riqueza. Yo creo que eso sí aplica a todos, independientemente de la innovación. Y que así como este es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos otros. Y que pues seamos participativos, no solamente en redes sociales. Todos tenemos la posibilidad de hacer en nuestra colonia, en nuestra familia, que es más importante, ¿no? Ese cambio que queremos ver allá afuera, que lo hagamos nosotros mismos, en nuestro entorno. Mismos. A nivel pequeño, a pequeña escala, si lo quieres ver así, pero es un cambio que se vuelve tangible en ese entorno. Exactamente. Y se puede multiplicar en un entorno mayor. Exactamente. Y que el día de mañana podamos decir, he sido íntegro, he sido inspirador, he sido transformador, y que eso sea más importante que derrocar un gobierno. Sí, o echar la culpa a alguien que está allá afuera. Exactamente, ¿no? Porque no es más que cuestión de tiempo, una vez que nosotros evolucionamos de manera individual, que todo lo demás evolucione. No podemos hacerlo a la inversa, porque no vamos, pues justamente, no lo que hablábamos, solamente sustituiríamos una patología por otra, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no hacemos las cosas más profundamente y hacemos el trabajo, pues, desde nosotros y después? Esa cita que publicaste en Facebook, no la quiero citar aquí a propósito. No sé si hay posibilidad de que nos des tus datos al rato o algún lugar donde te puedan buscar, pero wow, me dejó frío en el sentido de que ya déjate de excusas. O sea, si sales a las calles a manifestarte, eso es una alternativa válida para mucha gente, pero no está siendo parte de una solución más grande si no se complementa con otras cosas, ¿no? Porque se vuelve una patología que se transfiere a otra, en otra, claro, o se convierte en otra, y no está siendo parte de la solución a final de cuentas, ¿no? Claro, y pues las soluciones también, como decía un buen amigo, son sistemáticas, ¿no? Es decir,
son más complejas de lo que creemos y menos de lo que pensamos. Pero como son sistemáticas, nos hablan de un sistema. Y el sistema, afortunadamente, somos nosotros. ¿Por qué no inventar nuestro propio sistema, no? Exactamente. ¿Por qué no liderar ese cambio nosotros mismos y esperar, en vez de esperar que alguien haga ese cambio? Exactamente. Oye, y cuestión de datos, ¿dónde te pueden localizar, ya sea en Cultus o en tus redes sociales? ¿Algún dato que nos puedas dejar para que... Sí, claro. La verdad es que Twitter no lo uso mucho. Sí lo leo, pero no lo uso tanto. Y Facebook siempre estoy ahí a la orden y Bessie Cerón. Y bueno, ya también tengo algunos blogs, pero son muy ociosos. Entonces, pues también si por ahí me quieren localizar, ahí también ando. Ok. ¿En dónde están esos blogs? ¿En qué plataforma? En Blogspot. Perfecto, para tal vez incluir una liga en las notas del podcast, ¿no? Sí, por supuesto, sin problema. Ya así como un poquito de reflexión final, cerrar. Sé que usas la tecnología y también sabes dejar de usar la tecnología dependiendo del contexto, pero no sé si nos puedes recomendar algunas, ya sea apps, libros, citas o algún libro, algo que de alguna forma te haya dejado marcado. Y sé que te encanta la poesía. Claro. Pero no sé qué nos podrías recomendar como para crecer como personas y cambiar un poco nuestra mentalidad. Para los momentos de crisis, les recomendaría que acudieran siempre a Pessoa. A mí me funciona, espero que a ustedes también. El libro del desasosiego, por ejemplo, ¿no? Borges, que siempre me pone a pensar. Octavio Paz, que me recuerda justo que se puede cambiar de opinión y que es válido. Y me refiero no solamente a su poesía, sino a sus pensamientos incluso políticos, tan criticados por unos y tan amados por otros. Exacto, tan respetados por otros, ¿no? No, pero así somos, ¿no? Los seres humanos contradictorios. Eso en cuanto a literatura. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Yo soy un extraño bucle. Perdonarán si no me acuerdo del autor, pero con mucho gusto después se los... Sí, ¿de verdad? Voy a buscar, sí. Qué coincidencia. Sí. Es un libro que habla sobre el pensamiento y que lo hace un hijo de un expremio Nobel, que es más bien un científico. Pero algo que me deja impresionada es lo siguiente, y para concluir. Él dice que los seres humanos estamos atados a una cárcel de conceptos desde la perspectiva macro, es decir, nosotros raramente pensamos en lo micro. Cuando hablamos o cuando tenemos pensamientos, no decimos enlaces covalentes, nanopartículas, ¿no? Y como no hablamos así, no entendemos así. Es decir, estamos limitados y siempre dejamos escapar mucha información a tal punto que obviamente nos hemos vuelto, hemos centrado todo en el humano. Y entonces todo lo demás se nos escapa en nuestra perspectiva. Pero como es arriba es abajo, esta es una máxima, ¿no? de la alquimia. Y todo como es infinitamente grande hacia afuera de nosotros, es infinitamente pequeño. Y cuando podamos comprender eso, vamos a ver que todo está unido y que esta época de la conexión no es solamente tecnológica. Hemos estado unidos así siempre. Y vamos a llegar, y ya lo veremos, quién tiene razón, ¿no? Si el futurólogo de Google tenía razón y vamos hacia la sincronicidad. Pero vamos a llegar a un punto en donde creo que vamos a poder comprender mejor las cosas en ambas escalas. Y eso también me impresiona y me emociona y ojalá lo veamos. Sí, os explica mucho ese concepto de fe, tal vez de esperanza, de optimismo, de entendimiento. De entendimiento, de globalidad, de conexión. Ajá. Wow. Sí, exactamente. Oye, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Bessie. Sé que el tiempo es un recurso limitado. Con el podcast tenemos la ventaja que esto se multiplica, se vuelve exponencial. Y el tiempo que invertimos una sola vez llega a muchas personas cuando lo puedan escuchar. Pero en serio te agradezco, es una fortuna tenerte en el podcast y estoy muy agradecido por haber sido partícipe de este proyecto. La agradecida soy yo por este tiempo en que podemos conversar, que ya no siempre se puede hacer cara a cara, ¿no? En persona. Y bueno, muchas gracias. Padrísimo. Pues te aviso pronto cuando esto esté al aire. Excelente.
Gracias. Gracias. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. Recuerda que tu activo más valioso es tu capacidad de crear, tu capacidad de creer en ti. Y una buena forma de desarrollar tu creatividad es siguiendo el ejemplo de nuestros increíbles invitados. Ellos ya han recorrido este camino, tienen el conocimiento, la práctica y la disciplina de crear algo nuevo todos los días. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Escucha todas nuestras emisiones, desde las más recientes hasta las que ya se han convertido en legendarias. Es totalmente gratis y puedes obtenerlas todas en cualquier momento desde cualquier dispositivo, ya sea on demand, vía streaming o descargándolas directamente a tu computadora o dispositivo móvil. Cada emisión incluye referencias y enlaces sobre los temas que tratamos. No olvides consultarlos. Para recibir automáticamente un programa semanal, suscríbete a Ideas al Aire desde tu plataforma preferida. Puedes buscarnos en iTunes, Spreaker, Stitcher, iVoox, YouTube, SoundCloud o en mi página web en la que encontrarás todos los detalles y enlaces correspondientes. Soy Thomas Lash, gracias por acompañarnos. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter y @ideasalairepodcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola@thomaslash.com. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Se le atribuye a Albert Einstein y es: una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.